Mis amados hermanos, mis amados amigos, Dios los bendiga. Un saludo muy especial para todos y cada uno de vosotros. Desde aquí, desde el área de la Bahía de San Francisco, aquí en los Estados Unidos. Desde este humilde recinto privado, el cual tenemos como un altar al Señor. Lo tenemos para Él. No nos hincamos a orar en ese sitio porque todos esos son símbolos del Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual se llama Israel. Hermanos, un saludo muy especial para todos y cada uno de vosotros. Hemos estado haciendo intervalos bastante largos en cuanto al servicio se refiere, a estos pequeños estudios que con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que nos habla constantemente, lo estamos llevando, y no solamente a través de estas pequeñas ventanitas, sino directamente. Hemos tenido la oportunidad de irlo a llevar en muchos sitios, y aquí estamos para llevar el mensaje, ese mensaje que es trascendental, ese mensaje que es muy importante, no solamente escucharlo, sino ponerlo en práctica y saber todo lo que se viene, saber que todo lo que está sucediendo en el mundo, hermanos, es el cúmulo de una cantidad de profecías que se están cumpliendo a cabalidad, porque la palabra del Señor no miente, y no me quiero adelantar en cuanto a eso. Antes de empezar, queremos darle las gracias a todos y cada uno de vosotros, obviamente primeramente a Dios, y pedirles, por favor, que si gustan, los invitamos a que nos acepten en vuestros hogares, y no solamente le den like al mensaje. Es la palabra de Dios la que está entrando a vuestros hogares para que la difundan, para que difundan este mensaje. Es de vital importancia. Ustedes deben de conocer, tienen que conocer el mensaje que tiene el Espíritu Santo para el día de hoy. Vamos a estar orando por todos los enfermos, por todas aquellas personas que están necesitadas y necesitan de que mi Señor Jesucristo venga a sus hogares, que venga a vuestros corazones. Vamos a orar también por el pueblo de Israel y por este mundo que cada día se está hundiendo más en el fango. Hermano, la palabra del Señor la vamos a encontrar el día de hoy. Es palabra del Señor, es palabra del Espíritu Santo que nos quiere hablar el día de hoy. La vamos a encontrar en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Usted tiene una Biblia en casa. Yo lo animo en el nombre de mi Señor Jesucristo que tome su Biblia. Si no la tiene, tome un bolígrafo, apunte los versículos y búsquelos, para que te des cuenta de que estos versículos la vas a encontrar en esa Biblia que tú tienes, versión católica o la que tengas en casa. Pero es de vital importancia de que nosotros tomemos en serio la palabra del Señor. Todo se está cumpliendo, hermanos. Y por eso, mi hermano, lo invito en el nombre de mi Señor Jesucristo a que vayamos a 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer unos versículos. Y la palabra del Señor la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: pero el Espíritu dice claramente, mire quién habla, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido a mi Señor Jesucristo. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos ponemos, Señor, a disposición, Padre, con un corazón dispuesto a escucharte, Señor, el día de hoy.
Pone en nuestros corazones, Padre Santo, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, porque así es que viene tu palabra, Señor. Háblanos con el poder y la autoridad que tiene tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu que nos convenza de pecado, Señor. Y nos dirija a la verdad que es mi Señor Jesucristo. Te pido, poderoso Dios, por toda mi familia, Señor, por mi esposa, por nuestros hijos, Señor. Por todos los hermanos de la fe, Padre Celestial. Te pedimos por todas aquellas personas que están enfermas, Padre Celestial. Te pedimos por tu pueblo, Santo Israel, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu hablándonos el día de hoy, Señor. Bendice, Señor, y honra a tu siervo el día de hoy. Háblanos a través de este humilde siervo, Señor. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Gracias, poderoso Dios. Lleno de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, como les estaba diciendo anteriormente, es bueno, los invito a que se suscriban al canal de YouTube y a estar pendiente también de la palabra del Señor que día a día estamos transmitiendo a través del Facebook y a través del WhatsApp, porque todavía tenemos acceso a ello. Va a venir un tiempo, mi hermano, y eso hay que tenerlo bien en cuenta, que va a haber hambre no sé de comer pan, de tomar agua, sino hambre y sed de la palabra del Señor. Y lo dice prácticamente la palabra del Señor en el libro de Amós, para que nos demos cuenta de que va a llegar un momento, hermanos. Hay una cantidad de estudios bíblicos que hemos tenido la oportunidad, gracias a mi hermana Alicia y al Espíritu Santo, de poder llevarlos, y están ahí en ese canal. Todavía hay acceso a ellos. Va a llegar un momento que los van a borrar y eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Muchas personas no creen en ello, pero es verdad, mi hermano. Es verdad. Ya decir la verdad se está convirtiendo en un delito. Ya exponer la verdad es un delito. Y la verdad es mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, por eso nosotros, llenos del Espíritu Santo, estamos exponiendo, estamos llevando la verdad, para que escuchen verdad, para que vayan a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y precisamente eso es lo que nos dice el Espíritu Santo. Dice que, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días, este libro se escribió hace más de 2000 años, hace más de 2000 años. Y mi hermano, déjeme decirle que está hablando en los postreros tiempos. Y los postreros tiempos ya llegaron, ya lo hemos dicho, hasta la saciedad. Y no nos vamos a cansar de llevar la palabra del Señor. Noé, como lo hemos dicho cantidad de veces, Noé fue un hombre que no se cansó, 120 años llevando su palabra, dice la palabra del Señor, y el que lo dijo fue mi Señor Jesucristo. Que como en los días de Noé, hasta que no entendieron qué quiere decir, que Noé sí les llevó la palabra, sí les llevó el mensaje. Dice, hasta que no entendieron y vino el diluvio, se los llevó a todos. Y está claramente por qué. Porque el Señor decidió raer de sobre la faz de la tierra todo lo que Él había creado. Solamente en una sola persona halló gracia. Esa persona halló gracia ante los ojos de Dios y fue Noé. Pero el Señor destruyó todo lo que había creado. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante. Lo dice la palabra del Señor. Dice, y vio Jehová, en su Biblia puede decir Yahvé, pero está escrito. Ahí está escrito en la Biblia. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, por eso el Señor decidió prácticamente deshacerse de la creación, de lo que Él había creado. Gracias al Señor, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Como hoy en día muchos
lastimosamente, hay que decirlo que son muchos, no son todos, deberíamos de ser todos, en que nosotros podamos tener gracia ante los ojos de Dios. No me quiero adelantar, mi hermano, el mensaje es muy bonito y es muy, muy interesante. La palabra del Señor lo dice prácticamente, hermano, todo se está cumpliendo. Cuando dice el Espíritu Santo, y dice el Espíritu Santo claramente que en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra de Dios no miente, mis hermanos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Escrito está en Números 23:19. Entonces es algo, mi hermano, que se está viendo. La apostasía es claramente de que el mundo le ha dado la espalda al Señor, le ha dado la espalda a Dios. Y no solamente el mundo, lastimosamente hay que decirlo, muchos, no son todos, a Dios gracias, muchos pastores, muchos de estos que se dicen llamar apóstoles, profetas, que están vendiendo, han convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones, como lo dijo mi Señor Jesucristo. Siendo apostasía para muchos en las iglesias. Muchos pastores, lamentablemente hay que decirlo, son muchos, no son todos, gracias a Dios. Lo que han hecho, mi hermano, es convertirse en motivadores en las iglesias. Y no solamente porque ellos han querido, sino porque muchos creyentes también eso es lo que quieren escuchar. Quieren escuchar, son fábulas, como lo dice la palabra del Señor. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque muchos en las iglesias, lamentablemente, eso es lo que quieren escuchar. Dice, ¿por qué? ¿Y por qué? Por esto es que está pasando, y el Espíritu lo dice claramente. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y eso lo estamos viendo claramente. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido a mi Señor Jesucristo. Aquí está escrito, a los que han conocido la verdad. Y mi hermano, déjeme decirle que esto mi Señor Jesucristo se lo dijo a la iglesia. Se lo dijo a la iglesia, Mateo 24, capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra del Señor, mi Señor Jesucristo dice, muchos tropezarán entonces en estos tiempos, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y otros se aborrecerán y engañarán a muchos, no a todos. Y eso es lo que vamos con la ayuda del Espíritu Santo, a esclarecer esto, para que usted tiene que saber. Si eres cristiano, usted tiene que saber lo que está escrito en la palabra del Señor. Dice, y unos a otros se aborrecerán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo dijo mi Señor Jesucristo. Pero lo que vio el Señor, el Dios Todopoderoso, Yahvé, Jehová, el gran yo soy, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Era mucho en la tierra. Y lo más interesante es esto también que dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, porque el Señor conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y todo eso lo vio Dios. Y dice, y vio Dios en la tierra y vivió los pensamientos del corazón de ellos, que era de continuo solamente el mal. Y eso es lo que estamos viendo actualmente, mis hermanos. Estamos viendo, hermano, que en muchos hombres que están llevando doctrinas de hombres, hay que decirlo claramente, están engañando a mucha gente. Incluso a hermanos en la fe. Muchos de otras organizaciones, mi hermano, también han sido engañados, como en su tiempo también fui engañado yo. Y quizás usted, mi hermano, si está en una organización religiosa, también ha sido engañado, pero el Señor está teniendo misericordia de muchas personas, incluso de mí, mi hermano. Yo era una persona no grata ante los ojos de Dios, incluso era no grata delante de muchas personas. Y muchas personas me conocieron. Muchas personas en su tiempo dijeron que este hombre no lo arregla ni Dios.
Pero estoy feliz porque muchas de las personas que dijeron en su tiempo eso, hoy en día sí dicen algo muy bonito, incluso han recibido a mi Señor Jesucristo en el corazón y estoy feliz por ello, porque dice, ahora sí creo en Dios, porque si fue capaz de cambiar a este hombre, es capaz de hacerlo todo. Y la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios no miente, toda letra, toda tilde, todo punto que está escrito en la palabra del Señor se va a cumplir. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 25, donde dice claramente, dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es Mateo capítulo 5, versículo 18, perdón, dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que esto se haya cumplido. Todo se tiene que cumplir. Todo se tiene que cumplir. En el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo lo dice claramente también, en el versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta mañana tuve la oportunidad, como todos los días, de compartir el devocional y también habla de este pasaje al respecto, diciendo, aclarando que todo se va a cumplir. Entonces, mi hermano, déjeme decirle algo muy importante. A nosotros nos han metido en la cabeza, o como lo digo coloquialmente, nos han vendido la moto de esta manera, de que mi Señor Jesucristo va a venir. Sí, va a venir, y eso es algo que nadie lo puede negar y nadie lo puede poner en duda. Mi Señor Jesucristo va a venir. Muchas veces he tenido la oportunidad de compartir la palabra del Señor en varias iglesias y la pregunta que yo he hecho, guiado por el Espíritu Santo, obviamente, les he dicho que ¿quién está esperando a mi Señor Jesucristo? Muchos dicen amén, amén, y sí, mucha gente dice sí, lo está esperando. En la iglesia de mi Señor Jesucristo. Muchos de ellos, y digo muchos porque no son todos, muchos de ellos, a pesar de que son cristianos y han recibido a mi Señor Jesucristo en el corazón, no escudriñan la palabra del Señor. No la escudriñan, y es algo que es muy interesante. Como dice mi Señor, cuando Él dice que ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo esto se haya cumplido. Entonces, uno tiene que discernir mucho en la palabra del Señor. Discernir mucho en la palabra del Señor. Y lo primero que tenemos que tener es al Espíritu Santo en nuestro corazón. Tú tienes que recibir a mi Señor Jesucristo en tu corazón. Y el segundo paso es hacerte bautizar. Cuando te bautizas, pasa lo mismo que pasó con mi Señor Jesucristo cuando lo bautizó Juan el Bautista. Sabemos claramente que Juan el Bautista lo bautizó. Él dice que cuando él salió de las aguas, porque es por inmersión, no por aspersión, como nos han engañado a nosotros, cuando él se bautizó, él salió inmediatamente descendió el Espíritu Santo y se posó sobre mi Señor Jesucristo. Entonces, eso nos pasa a nosotros, cuando nosotros damos ese paso de obediencia, que es el bautizo, que es muy importante. La palabra del Señor lo dice claramente, que en el Evangelio de San Marcos, por tanto, ir y llevar el Evangelio a toda criatura y todo aquel que cree. Cuando dice criatura es a los hombres, a las mujeres, porque una criatura como un pollito no va a creer. No metamos ahí a los animales. Dice a toda criatura y todo aquel que cree y fuese bautizado será salvo. Pero también lo dice, y todo aquel que no cree será condenado. Lo dice claramente. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros, porque usted ya es cristiano, el Espíritu Santo no se va de ti. No se va de ti. Él está, y cuando tú llegas a la iglesia, el Espíritu Santo junto con todos los hermanos, el Espíritu Santo ya llegó a la iglesia. No hay necesidad de que lo llamemos. El Espíritu Santo ya está ahí en la iglesia. Pero hay que entender básicamente eso y tener en ese momento, ya tenemos ojos espirituales. Tener el discernimiento constante
de lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Entonces, cuando la pregunta es que podemos hacer ahora es que ¿qué estamos verdaderamente esperando los cristianos? ¿Qué estás esperando tú? ¿Estás esperando a mi Señor Jesucristo o estás esperando al anticristo? Porque si te preguntan de que si estás esperando a mi Señor Jesucristo, entonces quiere decir que no estás esperando a mi Señor Jesucristo. Obviamente va a venir, pero el que primero va a llegar es el anticristo, el que va a gobernar 7 años. Entonces, por eso, mi hermano, uno se pone a analizar las cosas, que si el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nosotros deberíamos de estar esperando, yo lo espero con ansias, el arrebatamiento de la iglesia. Yo no estoy esperando a mi Señor Jesucristo. Sabemos que primero va a ser el arrebatamiento de la iglesia a nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente en ese momento, cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se marche al cielo, entonces se hará, el anticristo ya está aquí en el mundo, pero él todavía no ha dado la cara. No ha dado la cara. Pero inmediatamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea levantada al cielo, en ese momento, mis hermanos, porque nosotros vamos a reunir con mi Señor Jesucristo en las nubes, no quiero adelantarme, aparece el anticristo y va a gobernar 7 años. Y déjame decirle, lo he dicho hasta la saciedad también, el anticristo, mi hermano, no crea que va a ser alguien como Petro, o como Maduro, o como este señor, como mucha gente le dice, lamentable, el comatoso de ahí, a este Ortega, una persona que ya no se vale ni por él mismo, y mire cómo tiene esos países. Entonces, no, el anticristo no va a ser como ellos, mi hermano. El anticristo ya aquí está en el mundo, pero déjeme decirle, mi hermano, que ese sí va a gobernar, y va a gobernar 7 años. Y para poder gobernar, él va a tener el control absoluto de toda la población. Ese es otro estudio. Pero la idea es de que para aquellas personas que dicen, que creen que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a entrar a la tribulación, déjeme de antemano le digo que están equivocados. Están equivocados. Porque si el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hipotéticamente hablando, fuese a mediados de la tribulación, como algunos creen y enseñan, que eso es lo triste, perdón, enseñan, la Biblia debería enfatizar claramente de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no está esperando a mi Señor Jesucristo, sino que está esperando al anticristo. Eso es lo que muchos enseñan. Y digo una cosa, mi hermano, a mi modesto entender, en la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, este punto es una clave que es la que nosotros tenemos que aprender como cristianos. Como cristianos. Toda la escritura, mi hermano, déjeme decirle, porque la estudio constantemente, la estudio y la escucho a través de nuestros pastores, a través incluso en alabanzas. Escuchamos la palabra del Señor. Toda la escritura alienta, invita al creyente a ser fiel, constante y esperar en perfecta fe, el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, por su novia. La palabra del Señor lo dice claramente en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 al 20. Si usted me acompaña y en esa Biblia que tienes, versión católica, me fascina esa versión, apunte también los versículos. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 22, versículos 17 y 20. Dice, y el Espíritu, otra vez, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, mire la palabra del Señor, y el que quiera. El Señor no está forzando a nadie. El que quiera. Él nos da a elegir entre salvarnos o condenarnos. Esa es la palabra del Señor. Todo aquel que cree y fuese bautizado será salvo. Y el que no crea será condenado. Entonces, Él dice, y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. El que da testimonio de todas estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.
Y eso es lo que no estamos viendo en muchas iglesias, lamentablemente. Y el Espíritu Santo lo dice claramente, cuando dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Y mira lo que está diciendo la palabra del Señor. Mi Señor Jesucristo dijo que le esperásemos a Él, no al anticristo. Que le esperásemos a Él. Que escuchando la palabra del Señor. Sabiendo de que todo tiene un tiempo exacto, está calculado de cuándo serán estos eventos. Mi Señor Jesucristo lo dijo, que le esperásemos a Él ante todas las cosas y sobre todas las circunstancias. Que nada ni nadie, ni la falta de trabajo, ni los problemas, ni lo alto ni lo profundo, nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, lo dice claramente a Él. Él nunca dijo, nunca lo dijo. Me he leído con la ayuda del Espíritu Santo la palabra del Señor muchas veces. Él nunca dijo que esperásemos al falso profeta, al falso Mesías, al anticristo. No lo dijo. ¿Por qué? Porque el que espere estas cosas va a sufrir los embates de su maldad. Porque este hombre, como le digo nuevamente, este tío no va a ser como un Maduro, no va a ser como un Petro, no va a ser, y aquí podemos meter a muchos. ¿Ya? Él no va a ser como eso. ¿Por qué? Porque el que está esperando al anticristo va a pasar por muchas cosas. Muchas cosas. Mi Señor Jesucristo nos dijo claramente que lo esperásemos a Él. A Él. Y que todo lo que nosotros sepamos, lo que el Señor nos ha enseñado a través de la palabra del Señor, lo guardemos para que nadie se vaya a robar su corona, nuestra corona. Apocalipsis capítulo 3, que es un versículo de la iglesia de Filadelfia, lo que el Señor le escribió a la iglesia de Filadelfia, sabiendo que Filadelfia quiere decir fiel. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, para nosotros está reservada esa corona. Entonces, mi hermano, la Escritura siempre nos invita, y hago énfasis en ello, nos invita a esperar fervientemente el regreso de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Decir lo contrario, eso iría contra toda la palabra escrita del Señor. Decir lo contrario iría contra todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo él mismo ordenó que le esperásemos para poder escapar de lo determinado. Porque todo lo que está determinado, y esto está determinado ¿para qué? Para todos los rebeldes, para todos los incrédulos, para todos los herejes, para todos los impíos, para aquellos que han apostatado y han hecho apostatar a muchos de la fe. En el Evangelio de San Lucas capítulo 21, versículo 36, que ese es un versículo de los cuales, gracias al Señor, tuve la oportunidad de compartir en el devocional esta mañana. La palabra del Señor lo dice claramente, dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lo dice claramente, velad pues en todo momento orando, no cada 8 días ni cada mes. Dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Mi hermano, lo que está sucediendo no es comparado con lo que viene. Se lo digo de todo corazón. Como ministro del Señor, como un siervo del Señor se lo digo. Lo que está sucediendo no es comparado con lo que vendrá. En este momento donde estamos viendo, como lo dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos apostarán, en los posteriores tiempos, apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hoy en día estamos viendo eso. Muchos cristianos, y digo muchos porque no son todos, porque yo clarifico, lo digo de corazón, están siendo engañados a través de muchos ministros invisibles en las redes sociales.
personas que solamente ponen versículos, ponen podcasts, sacando provecho, dinero de la palabra del Señor. Pero no son personas que verdaderamente sean cristianas. Ellos lo están haciendo. Lo están haciendo, pero muchos están cayendo en ese error. No van, no se sientan, no se hincan, no van a la mesa a leer la palabra del Señor, sino que les encanta lo más facilito, lo más rápido, el microondas, prender el YouTube y empezar a escuchar a estas personas que ni siquiera son cristianas. Entonces muchos están siendo engañados. ¿Por qué? Porque no quieren orar y porque no quieren leer la palabra del Señor. No quieren escuchar a Dios a través de la Biblia, de ese libro precioso que usted tiene en casa. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el Espíritu Santo me dio a entender algo muy importante de lo que se está escuchando, porque yo lo he escuchado de muchas personas. Y hay un pasaje que cualquiera, de seguro algún defensor de esos que defienden esa teoría de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a entrar a la tribulación y gran tribulación, y que la iglesia va a estar a mediados, que el arrebatamiento va a venir a mediados de la tribulación y quizás terminando la tribulación antes de que empiece la gran tribulación. Esa persona me enseñaría un texto que quizás podría engañarnos a muchas personas. Pero una persona que verdaderamente estudia la palabra del Señor, lleno del Espíritu Santo, no se va a dejar engañar. Y este texto es el siguiente. Y nos vamos a quedar un buen rato con la ayuda del Señor en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Entienda por qué usted tiene que estar atento a la palabra del Señor, no a estos mentirosos que están sacando en las redes sociales y tergiversando el mensaje de salvación. Lo están haciendo primero porque están siendo impulsados por el misterio de Satanás. ¿Y por qué? Porque quiere que muchas almas se pierdan, y aparte de eso porque ellos están ganando dinero. Mi hermano, déjeme decirle, yo con esto yo no gano dinero. Yo no gano, simplemente sirvo al Señor. La palabra del Señor dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, lo dice la palabra del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, pongan atención, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el texto que cualquiera de esos que defienden esa teoría de que la iglesia va a entrar en medio de la tribulación, eso es un engaño. Y es algo muy importante, mi hermano. Si uno toma este pasaje sin leer el texto completo, en efecto, usted creería que el arrebatamiento de la iglesia sería después de la aparición del anticristo. Entiéndame. Si usted cree que este versículo le está diciendo lo contrario, es porque usted no ha nacido de nuevo. Usted no está escuchando la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que, como ministros, a todos sus hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llevar la palabra del Señor y decirle y hablar con ellos qué opinan, qué le ha dicho el Espíritu Santo a través de estos versículos. Muchos enseñan eso, de que el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo será después de la aparición del anticristo, llamado aquí el hombre de pecado, el hijo de perdición, quien vendrá al templo y lo profanará, y como lo hemos visto y ya lo hemos estudiado varias veces. Pero la pregunta inmediata, mi hermano, para que usted lea bien la palabra del Señor: ¿a qué venida del Señor se refiere este pasaje? ¿A qué venida del Señor se refiere? ¿Al arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo o a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo?
Y eso es lo que nosotros tenemos que entender claramente. La palabra del Señor dice en Zacarías capítulo 14, versículo 3 y 4, lo dice claramente. Después saldrá Yahvé, Jehová, como está escrito ahí en la Biblia que tienes ahí en la mano, hermano, hermana. Después saldrá Adonai y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, y vendrá Yahvé, Jehová, Adonai Dios, y con él todos los santos, con él todos los santos. Escuche bien, con él todos los santos. Mi hermano, primero que todo, usted debe saber que santo no es aquella piedra que ponen en esas iglesias. Santos no son, no. Santo es una persona que ha sido separada del mundo. Separada del mundo. Yo estoy separado del mundo, estoy en el mundo, pero ya no le pertenezco al mundo, ya no trabajo para el mundo. Y muchos ya lo saben. Ese es un santo. Es una mujer santa, la que es separada del mundo ya viene a vivir en santidad delante del Señor y a llevar el mensaje de salvación. Eso es lo que nosotros debemos de notar en este pasaje de Zacarías. El Señor va a retornar a Jerusalén. Recordemos qué pasó cuando Él se fue a marchar. Todos los apóstoles lo estaban mirando cómo se iba en una nube y aparecieron dos varones y le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue levantado al cielo, de la misma manera lo vamos a ver venir. Y lo dice la palabra del Señor en Hechos. El Señor va a retornar a Jerusalén acompañado por todos los santos. La iglesia va a ser arrebatada al cielo. Después de ese suceso, el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, van a venir 7 largos y tortuosos años, donde el que lo va a gobernar, el que va a regir el mundo, por esos largos y tortuosos 7 años, va a ser el anticristo. Desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo son 7 años. Y mi Señor Jesucristo va a venir con todos los santos, con todos los que nos vayamos en el arrebatamiento, para establecer su reino milenial. Porque mi Señor Jesucristo va a venir a gobernar 1000 años, pero eso no lo adelantemos. Esa es la pregunta: ¿a qué santos se refiere? Es a los que se llevan el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje de Zacarías no está hablando, no se refiere a los ángeles que también van a venir con nosotros, con mi Señor Jesucristo y con la iglesia. ¿Dónde dice que van a venir también los ángeles? En Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32 lo dice claramente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, acuérdese, santos ángeles que también han sido apartados de los que están trabajando para Satanás, que Dios los reprenda. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y sin lugar a dudas, se refiere a aquellos fieles, a aquellos hombres y mujeres que estamos en el mundo, llenos del Espíritu Santo, llevando la palabra, que el Señor se va a llevar en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Como lo decimos constantemente, un texto fuera de contexto es puro pretexto. Porque si tú no lees el pasaje completo, mi hermano, usted va a ser engañado por cualquier persona en el YouTube, en las redes sociales. Nos quedamos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, para que entendamos qué es lo que el Espíritu Santo tiene para todos y cada uno de nosotros. Dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y paro un momentico ahí. Si escuchó bien, si leyó bien, hermano, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Notó algo? ¿Escuchó algo diferente?
Pablo, el apóstol Pablo, está hablando de dos acontecimientos muy, muy diferentes el uno del otro. Pero dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, notos ahí, una letra hace toda una gran diferencia. Una letra hace toda una gran diferencia. Si Pablo hubiese escrito, por ejemplo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo o nuestra reunión con Él, diría Pablo entonces que ambas cosas son iguales. Pero él escribió una y inspirado por el Espíritu Santo. Pablo primero en este versículo se refiere al regreso de nuestro Señor Jesucristo a Israel, pero lo está poniendo por escrito. Se refiere primero a eso, pero no está diciendo que va a ser primero. Él se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo a Israel y luego menciona en segundo lugar el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Comprobémoslo. Texto fuera de contexto es puro pretexto. Ahora leámoslo completo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 y 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, está hablando de la segunda venida, y nuestra reunión con Él, aquí está hablando de la reunión con el Mesías durante el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Escuchen muy claramente, mis hermanos. Mucho cuidado con lo que se escucha en las redes sociales. Mucho cuidado también incluso con lo que ese apóstol, ese profeta que está en su iglesia te está predicando. Mucho ojo con eso. Incluso, mi hermano, con todo respeto a muchos pastores, digo muchos porque no son todos, hay que tener mucho cuidado también con lo que se escucha, con lo que se está predicando. La misma palabra del Señor nos lo dice claramente, de que nosotros no tenemos que tener mucho cuidado de Satanás, que Dios lo reprenda, no, o tener cuidado, no, dice, ten cuidado de ti mismo y de lo que predicas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claramente en cuenta, mis hermanos. Ahora, mi hermano, viendo lo que estamos viendo y con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él durante el arrebatamiento, dice también, en el sentido, dice, ni por carta, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, aquí no está hablando de un día normal. El día está hablando de la tribulación. Aquí no habla de que si es sábado o un domingo. Dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. Él está hablando ahora. Y vayamos al segundo versículo, por favor. Pablo, él enfatiza que no, dice que no nos convenza nadie. Ni el YouTube, ni el Facebook, ni ninguna de estas, el ChatGPT, ni nada de esas cosas. No, mi hermano, es la palabra del Señor, que nadie nos convenza de lo contrario. Hay que tener mucho cuidado, y tenga usted mucho cuidado, porque muchos quieren convencernos y hacernos creer y caer en el error de pensar de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo pasará por la tribulación o por parte de ella. Y eso es una falacia, eso es una gran mentira. Y el que lo hace eso es un mentiroso, un mitómano, de esos que muchos hay. Y recuerden que la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Segunda de Tesalonicenses, volvemos a quedarnos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice claramente, os rogamos, hermanos. Y en este momento dice la palabra del Señor de que nosotros somos embajadores de mi Señor Jesucristo, llevando la palabra del Señor. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os desesperéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hay que enfatizar claramente lo que la palabra del Señor nos está diciendo y tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Lo dijo el Espíritu Santo claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días,
En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ojo, mucho cuidado con la inteligencia artificial. Mire lo que está diciendo Pablo aquí en estos versículos, mi hermano, y hay que entenderlo claramente. Ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Lo dice claramente. Pablo dice que el día del Señor está lejano aún en este versículo. Está lejano aún. Él lo dijo mucho tiempo atrás. Dice, no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mucho cuidado. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? Yo me he topado, hermano, lamentablemente, con unas personas, lamentablemente, que están siendo engañadas, incluso con la misma Biblia. No la leen, no la escudriñan. Y ha sido difícil entrar en una buena conversación con estas personas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque por más versátil que sea un predicador, por más versátil que sea un pastor, no te va a convencer. El que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. No yo, ni cualquiera. La pregunta es ¿cuál o qué es el día del Señor? Estamos hablando de la tribulación. Aquí el apóstol Pablo, mi hermano, o el rabí Saulo de Tarso, como lo llaman los judíos, él no está hablando si es un sábado o un domingo. Él no está hablando de eso como algunos podrían pensar. El día del Señor, mi hermano, es lo mismo que los profetas llamaron el día de la ira del Señor. Muchos hombres del Señor, está aquí en la palabra del Señor, lo dicen claramente y lo denominan de esta manera, el día del Señor. Si nos vamos al Apocalipsis, notamos claramente que el apóstol Juan, el apóstol amado, él lo dice repetidas veces, dice el día de la ira del Cordero. El día de la ira del Cordero. El día del Señor no es un día de 24 horas. El día del Señor es un periodo de 7 largos años de sufrimiento, de tribulación y angustia que se avecinan, mi hermano, déjame decirle que se avecinan. El arrebatamiento de la iglesia es dentro de muy poquito. Esos 7 años se avecinan, mi hermanos, y lo que viene, mi hermano, es difícil para el mundo. Y cuando concluyen esos 7 años, el día del Señor, concluyen con la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida. Recuerda, mi hermano, que todo el mundo conoce que mi Señor Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Eso lo conocemos claramente. Vamos a ver entonces las cosas claras. Nuevamente, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Miren lo importante, que es estudiar la palabra del Señor. No leerla por leerla, estudiarla, escudriñarla. Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. ¿Quién? Mi Señor Jesucristo. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste, se haga público el anticristo. Él ya está aquí entre nosotros, mi hermano, déjeme decirle. El anticristo ya está aquí entre nosotros. Por eso la palabra del Señor lo dice. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste, se haga público el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, porque lo que quiere es adoración. Desde siempre lo ha querido. Desde siempre lo ha querido. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, que es el templo de Israel, que también es un estudio muy bueno para aclarar, haciéndose pasar por Dios. Lo dice claramente. Este hombre, el anticristo, se va a sentar en el templo de Dios, que muy pronto va a ser construido. Ya el templo de Dios ya está preconstruido. Usted lo puede buscar en las redes sociales. Puede buscar Templo Instituto, el Instituto del Templo, y se va a dar cuenta, mis hermanos, que ya el templo ya está reconstruido hasta el más mínimo detalle. Incluso la vaca roja ya la tienen. La llevaron de aquí a los Estados Unidos para Israel, ya la tienen. Ya entra muy poco, mi hermano, el tercer templo del que habla la palabra del Señor,
va a ser construido porque ya está preconstruido. Y no va a durar muchos años. Dicen los expertos que el templo lo van a armar en 3 meses. Mire cómo estamos, mi hermano. El tiempo se está agotando, y por eso la palabra del Señor lo dice claramente. Ahora, Pablo nos aclara tanto que ahora no nos queda ninguna duda que el anticristo aparecerá antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Leemos nuevamente, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, y la vamos a leer hasta el 9, del 5 al 9. Dice, ¿no os acordáis, dice la palabra del Señor, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Está hablando Pablo. Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ojo con el misterio de la iniquidad, ya está en acción. Ya estamos viendo que muchos países, hermano, ya lo estamos viendo. Que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Lo estamos viendo, lo estamos escuchando, lo estamos notando. ¿A qué se refiere esto? De que ya la palabra del Señor se ha convertido en un libro de odio para el mundo. Para el mundo. Ya lo estamos viendo, mis hermanos. Muchos cristianos están siendo asesinados por llevar la palabra del Señor. Muchas personas están siendo desvividos, porque decir esa palabra es bastante cruel. Están siendo desvividos, les están quitando la vida por llevar la palabra del Señor. Y mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. A mí me odiaron, me quitaron la vida, a ustedes también lo va a pasar. Si eso llega a pasar con nosotros, bienaventurados somos. Porque verdaderamente hay que decirlo como cristiano, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo ya quisiera estar con mi Señor. Entonces ahora, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Este es un detalle muy importante. Solo que hay alguien al presente lo detiene. Dice, nuevamente, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, luego se manifestará, se hará público aquel maligno, a quien el Señor matará con el espíritu, con el soplo de su boca, y destruirá con el resplandor de su segunda venida, perverso, cuyo arribo es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí lo dice claramente, mis hermanos. Señales, dice, perverso cuyo arribo es por obra de Satanás, con gran poder. Ojo, el adjetivo que pone aquí, con gran poder, ese adjetivo calificativo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mi hermano, esto ya se está cocinando. Cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo, lo que primero se va a ir en todos los encabezados de los noticieros es que se llevaron la cizaña, de que nosotros somos la cizaña, y los que se quedaron pues son el trigo. El trigo bueno, eso es lo que va a decir el que se queda y el que va a gobernar. ¿Por qué? Porque va a tener un gran poder. Y le va a mostrar con ese proyecto Blue Beam, y muchos, no me quiero meter en ese tema, donde ustedes, los que se queden, van a ver señales grandes, imágenes en el cielo. Y dice, por eso dice, con gran poder y señales y prodigios, pero mentirosos. Ojo, mi hermano, usted tiene que saber claramente. Gracias a Dios te bendiga por estar con nosotros. Los puntos a aclarar cuáles son, mi hermano, y hay que tenerlo en cuenta. Pablo enfatiza muy bien que ya les había explicado. Dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os había dicho esto. Él está enfatizando eso que él ya había hablado en la primera carta de Tesalonicenses, y nos vamos a ir hasta allá, mi hermano, para que usted entienda de qué está hablando Pablo en primera de Tesalonicenses. Recuerde que estamos en segunda de Tesalonicenses, pero nos vamos a ir atrás. Usted tiene la Biblia, esa Biblia versión católica preciosa. Nos vamos allá, primera de Tesalonicenses capítulo 3,
versículo 13 al 18. Dice claramente, Pablo ya les había dicho a los tesalonicenses, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Tú tienes a mi Señor Jesucristo en tu corazón. Mi hermano, vete tranquilo. Vete tranquilo. Ayer estaba hablando con una hermana del hermano Saúl. Gloria a Dios, ese hombre estaba tan lleno del Espíritu Santo que con ese cáncer él tenía muchas dificultades con lo que estaba pasando. Y él ya me decía, mi hermano, yo ya estoy listo, me quiero ir con el Señor. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Así traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que estemos listos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos preparados, los que nos hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a esperar al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y nosotros como cristianos no debemos de callar, no debemos de tener miedo, incluso bajo amenaza de muerte. Bajo amenaza de muerte. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con lo cual si nos aparece uno de estos perversos que ya están aquí, incluso acá en los Estados Unidos lamentablemente, y en todo el mundo, en España, en todos lados, estos que siguen al profeta Mahoma, ese falso profeta, porque mi Señor dijo que en los últimos tiempos iban a venir, iban a salir falsos profetas, falsos maestros, y entre ellos Mahoma. Y eso lo tenemos bastante claro. Y nosotros no nos podemos quedar callados, que pronto llega uno de estos perversos y nos quitan la vida. Gloria a Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que pueden hacer estas personas con el cuerpo no es nada comparado, mi hermano, al salir el alma y nuestro espíritu directamente donde Dios. Tarde que mañana este cuerpo va a ir a la tierra. Polvo eres y en polvo te has de convertir, dice la palabra del Señor. Entonces, Pablo enfatiza claramente en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, de que él ya nos había dicho todo esto. Ahora, él indica que el anticristo, y lo dice claramente, el anticristo no puede manifestarse en este momento, no puede hacer presencia en este momento, no puede hacerse público, aunque ya sabemos que él está aquí, él no puede hacerse público. ¿Por qué? Porque alguien se lo está impidiendo temporalmente. ¿Quién se lo está impidiendo temporalmente? Ese obstáculo todavía está aquí. Dice, porque lo dice la palabra del Señor, entonces aparecerá el mundo. ¿Para qué? Porque lo que quiere es ser adorado. Él quiere ser adorado. Mi hermano, cuando la iglesia se vaya, este hombre se lo va a poner fácil a todo el mundo, todo gratis. Y eso es lo que el mundo quiere, porque mucha gente no quiere trabajar. Entonces se lo va a poner facilito, pero van a tener, porque dice la palabra del Señor, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca en la mano derecha o en la frente. Así lo dice, el que no tenga esa marca en la mano derecha o en la frente, no va a poder hacer cosas tan prácticas como ir a abastecer su coche de gasolina. No va a poder hacer algo tan fácil de ir a sacar dinero, porque si tú no tienes esa marca, mi hermano, usted no puede hacer absolutamente nada. Por eso mi Señor Jesucristo opta a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para que no nos quedemos en ese tiempo, nos va a llevar allá. Y luego vamos a regresar directamente. ¿Quién impide la venida, la aparición del anticristo? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que impide. Y por eso la palabra del Señor, ya solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y luego
Cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se vaya, dice, y luego se manifestará, se hará público aquel maligno a quien el Señor matará con el espíritu, con el soplo de su boca. Así de fácil, mi hermano. Hay que mirar algo muy importante. El ministerio de la iniquidad ya está en acción. Ya lo estamos viendo. Podemos meter a mucha gente aquí, el grupo Bilderberg y todas esas cosas, y que para mucha gente es conspiración. No, mi hermano, déjeme decirle que el 1% maneja al otro 99% de la humanidad. El 1% tiene el poder, y por eso dice, gran poder, y señales y prodigios mentirosos. Todo eso le va a pertenecer al anticristo. Ya el misterio de la iniquidad ya está en acción. Todos esos ministros y todo eso, y gente de magnates que tienen el dinero, todo ese dinero se lo van a dar a él, porque dice que se le dará un gran poder para que él haga todo eso. Y déjeme decirle, mi hermano, que el misterio, la iniquidad, es el plan determinado del diablo, que Dios lo reprenda, para arrasar con la humanidad, porque eso es lo que quiere. Para nosotros los cristianos, mi hermano, el diablo, que Dios lo reprenda, él no puede decir no, que no haya arrebatamiento, no, pero él sí puede, él lo que sí puede es dañarte ese pasaje para que te vayas en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque él sí puede ser un obstáculo. Y hay que tener bien en cuenta, mis hermanos, y hay que tenernos también en cuenta de que así como existe el misterio de la iniquidad, también hay un misterio de la santidad, un misterio de la piedad. Si me acompaña a 1 Timoteo, capítulo 3, 16, porque también hay un versículo que también habla del misterio de la piedad, el misterio del amor. Lo encontramos en donde, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, solamente en él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el ministerio de la piedad. También habla 1 Timoteo 3, 16. Dice, indiscutiblemente grande, gran poder, ese ministerio de la impiedad, de la iniquidad. Pero dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ojo con lo que nos dicen en las redes sociales. El misterio de la iniquidad, que es muy diferente al misterio de la piedad. El misterio de la iniquidad es la manifestación en carne del diablo, del hijo del diablo, que Dios le reprenda, que busca a través del anticristo, que ya está aquí en el mundo, ser adorado por la humanidad. Recuerda cuando le dijo a mi Señor Jesucristo, que si tú postrado me adorares, te haré todo lo que hay aquí en la tierra. Mira quién se lo estaba ofreciendo, al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas, ese 1% que maneja la humanidad, el enemigo, que Dios lo reprenda, le ha dado todo eso. Nosotros no somos dueños de nada. Si tú crees que tú eres el dueño de tu casa, si tú dices que eres el dueño de tu coche, hermano, usted mismo se está mintiendo. Usted mismo se está mintiendo. Mira lo que está haciendo, lo que está haciendo el misterio de la iniquidad. Es ese, la manifestación en carne del diablo, que busca a través del anticristo ser adorado. Así como el Dios, ese Dios bendito, ese Dios todopoderoso, que envió a su unigénito Hijo para salvarnos. Satanás, que Dios lo reprenda, también enviará a su representante. ¿Para qué? Para engañar, para matar, robar y destruir, y posteriormente destruir a la humanidad. El diablo, mi hermano, que Dios lo reprenda, odia tanto a Dios, pero siempre vive imitándolo. Siempre vive imitándolo. Ahora nos podemos preguntar, mi hermano, ¿por qué no aparece el anticristo en este momento? ¿Por qué no aparece? Y usted podrá hacerse esa pregunta. Es una excelente pregunta, mi hermano. ¿Qué está esperando para surgir
delante del mundo. ¿Qué es lo que está esperando ese hombre? Si la iglesia de nuestro Señor Jesucristo entrase a la tribulación como muchos quieren hacernos creer y enseñan, el hijo del diablo no tendría obstáculos. El hijo del diablo no tendría obstáculos para surgir ahora, en este momento, y decir, yo soy el anticristo. Hermano, hay que tener bien en cuenta todo esto. Porque cuando Él aparezca, después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, va a aparecer para eso, para despedazar mejor dicho, si la iglesia se quedara, como muchos creen y enseñan erróneamente, hermano, todos esos creyentes serían despedazados. Porque eso es lo que quiere de seguro el anticristo. Lo que pasa, mi hermano, es que el diablo, que Dios lo reprenda, sabe perfectamente, él sabe perfectamente que si el anticristo, su hijo, el anticristo, surgiese en este momento, apenas hiciera su aparición, esa aparición infernal. Mi hermano, todos los creyentes, todos los que vivimos, y el Señor sabe nuestro grado de santidad de cada uno de nosotros. Si los creyentes que vivimos en santidad, en ese momento que aparece el anticristo, nosotros clamamos al bendito, reprendiendo en el nombre de mi Señor Jesucristo al anticristo, su poder, ese gran poder, como dice ahí, ese gran poder se vería neutralizado. Y no solamente sería neutralizado, sino que sería derrotado automáticamente y por completo, mi hermano, y su plan se vería truncado. Ya no podría hacer nada. Pero como lo dijimos ahora rato, mi hermano, y lo volvemos a decir, y que lo dijo mi Señor Jesucristo, hablando directamente. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todas las palabras que están escritas en este libro se van a cumplir. Y hay que tenerlo bien en claro. Hermano querido, si vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 5 al 9, vamos a leerlo nuevamente y por última vez por este estudio. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él a su vez se ha quitado en el arrebatamiento, se ha quitado del medio en el arrebatamiento, y entonces, ¿qué quiere decir luego? Se manifestará, se hará público aquel maligno a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con el soplo, y destruirá con el resplandor de su segunda venida, perverso cuyo arribo es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermano, Satanás sabe que cuando se encuentra con un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo, para él, nosotros somos un peligro. Y tenemos que vivir en santidad para que usted pueda emanar ese poder que Dios nos da a través de su Santo Espíritu delante de un maligno, delante de un perverso. Que no les vaya a pasar como mucho, es que yo soy cristiano y yo declaro, yo digo, no, mi hermano, no. Es Dios quien hace los milagros a través de nosotros, pero es Dios, no yo, no eres tú, no te mientas. Te me acompaña la palabra del Señor, Hechos capítulo 19, versículo del 11 al 17. Dice claramente, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? ¿Quién hacía los milagros? Dios. Mi Señor Jesucristo habló de estos en el Evangelio de San Mateo capítulo 7. Porque dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Está escrita en la Biblia. Dice, muchos me dirán en aquel entonces, Señor, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre llevamos mercados, y en tu nombre hicimos, y en tu nombre, y en tu nombre. Dice mi Señor Jesucristo, y yo les voy a decir en ese entonces, apartados de mí, malditos, no os conozco, hacedores de maldad. Dice,
Hechos capítulo 19, versículo 11 al 17. Y hacía Dios, no el pastor, no el profeta, no el apóstol, dice, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos judíos, algunos apóstoles, algunos profetas que hay por ahí, incluso algunos pastores, dice, pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de mi Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, mira como lo hacen muchos estos pastores, estos apóstoles y falsos profetas, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, porque muchos lo hacen así. Dice en el versículo 14, había 7 hijos de un tal Exebas. Dice, así está escrito, mi hermano, textualmente, y abro comillas. Había 7 hijos de un tal Exebas, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado con lo que predicamos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y a quién escuchamos. Por lo visto, mi hermano, la palabra del Señor nos enseña que el diablo es más consciente que muchos teolólogos que hay por ahí, que muchos predicadores, creyentes tibios, herejes, que se tragan el cuento de ver la iglesia de mi Señor Jesucristo metida en la tribulación o en parte de ella. El diablo sabe muy bien, que Dios lo reprenda, sabe muy bien el riesgo que representa enfrentarse a una iglesia consagrada, a una iglesia santa, sin mácula de pecado, mi hermano. Esto no es un juego, no podemos jugar a ser cristianos, mi hermano. No podemos jugar a ser cristianos. El diablo no está jugando a ser diablo. Como muchas religiones, ¿qué se le puede llamar religiones? Organizaciones religiosas que dicen ser cristianas. O que dicen ser que ellos están representando a nosotros los cristianos. Mentira. Verdadero cristiano no adora imágenes. Yo lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado, mi Señor Jesucristo nos ha dado un gran poder para enfrentarnos a Satanás. Pero lo primero que tenemos que hacer, como dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. No necesitamos de hacer nada. Es más, en el Evangelio de San Marcos capítulo 16, versículo 17 lo dice claramente. Y estas señales, dice, y estas señales seguirán a los que creen, En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Gloria a Dios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. En el Evangelio de San Lucas dice de esta manera. San Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19. Volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban. Quiere decir que les hacían caso. Los apóstoles decían, salga de ahí, se iban. Y vinieron con gozo, dice, con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y les dijo mi Señor Jesucristo, yo veía caer del cielo a Satanás como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gloria a Dios, mire el poder que te hay en un cristiano, en una mujer, en un hombre lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. Aquellos, mi hermano, que tanto insisten en el tema y desean desean con ansias de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a entrar en la tribulación o que va a estar en la tierra durante esos largos 7 años, mi hermano, de seguro ellos entrarán. Pero no por ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sino por herejes, por cobardes, por hacer las cosas como no son.
Y por eso la palabra del Señor lo dice claramente, mi hermano, una iglesia, la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo es esta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13, dice claramente, usted tiene una Biblia, mi hermano, apunte los versículos si no la tiene en este momento, pero estoy seguro que tú tienes una Biblia, porque como lo hemos dicho hasta la saciedad, la Biblia es el libro más vendido sobre la faz de la tierra, pero paradójicamente es el menos leído sobre la faz de la tierra. Pues lo decimos constantemente. La Biblia es el enemigo número 1 del mundo. Y el mundo no quiere que usted lea ese libro. Por eso la palabra del Señor lo dice claramente. Que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usted tiene que ser fiel. Usted tiene que entregarle, se lo digo de verdad, pero es decisión suya. Pero tienes. Es decisión suya si lo quieres o no. El regalo de la salvación. Pero te digo que tienes, ¿por qué? Porque es el único pasaporte que hay para irte en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor lo dice claramente, Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3. Recuerde que todo esto fue antes del capítulo 6. Si tú lees en el capítulo 6, ¿qué dice? Y se abrió el primer sello y apareció un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. Es el anticristo. Pero antes de todo esto, en el capítulo 3, versículo del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3 dice, donde dice la palabra del Señor, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y este mensaje es para la iglesia también donde asistimos. Escribe al ángel de la iglesia del Calvario, el ángel al pastor, a los pastores de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice la palabra del Señor, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Tú decides si la abres o no. La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muchos en las iglesias, llamándose cristianos, han negado el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser apóstoles, profetas, pastores, judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí no va a estar la iglesia. ¿Cuáles son los que moran en la tierra? Los que aman y se van a quedar en la tribulación y gran tribulación, dice. Yo también te guardaré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. ¿En qué nos va a guardar? Que nos va a llevar en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar no solamente 7 años con Él, sino siempre con Él. Yo también te guardaré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva de Jerusalén, no esta. La nueva de Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre, dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No a los que están en el mundo, no a los moradores. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi hermano nos está hablando claramente a nosotros. Nos está hablando claramente a nosotros. Nosotros tenemos que estar alertas con todo lo que está sucediendo. Mucha gente, mi hermano, está enamorada del mundo como si se fueran a quedar por la eternidad en este mundo.
Incluso están pasando por diversas enfermedades, mi hermano, y seguimos orando. Todos los días oramos por todos los enfermos, por todos. Pero mucha gente, incluso enfermos todavía, en vez de pedirle al Señor de que los sane física y espiritualmente y que los lleve, están pidiendo que yo quiero un coche, yo quiero un carro, yo quiero esto, yo quiero una casa, yo quiero una finca y todo eso, mi hermano. Mucha gente van a las iglesias a buscar el bolsillo de Dios. Para comprar cosas, mi hermano. ¿Para qué si todo esto va a ser quemado? Todo lo que tú tienes no te pertenece. Todo lo que tú tienes, mi hermano, déjeme decirle que en cualquier momento, con todo lo que está sucediendo, mi hermano, porque ya nos han quitado toda potestad a nosotros. En cualquier momento, si usted dice algo en contra del sistema, porque lo que yo estoy llevando, el mensaje de salvación, va en contra del sistema. Ya como lo he dicho hasta la saciedad, muchos estudios nos los han borrado. Pero esto no es raro. Esto no es raro. ¿Por qué? Porque dentro de muy poco, todos estos estudios que muchos predicadores, muchos pastores de sana doctrina han puesto ahí, en estas redes sociales, van a ser borrados. Y todo esto se va a quedar aquí, mi hermano. Todo esto va a ser quemado, dice la palabra del Señor. Pedro hablando. Capítulo 3, segunda de Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, usted tiene que saber esto, dice Pablo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Ya lo estamos viendo dentro de las mismas iglesias. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas estas cosas permanecen así como desde el principio de la creación de Dios. Dice, Pedro hablando, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, en el tiempo de Noé, en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Está hablando de los cielos, no solamente este que tenemos acá arriba. Están hablando del tercer cielo, a donde el Señor quiere llevarnos en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, mi hermano, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mi Señor Jesucristo se fue aproximadamente hace 2000 años, 2 días. Él dijo, vengo en breve y mi galardón conmigo. Pero seguimos diciendo lo que dice el apóstol Pedro. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos, los átomos, ardiendo serán deshechos. Todo, mi hermano, será deshecho. Y la tierra y las obras que hay en ella, los edificios, las casas, los coches, todo eso, y las obras que en ella hay serán quemadas. Mira lo que nos dice Pedro, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose, nuevamente habla, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, los átomos serán quemados y se fundirán. ¿No se acuerdan de Maui, mis hermanos? ¿No se acuerdan de los ángeles?
Mi hermano, esto no es nada comparado con lo que se viene, mi hermanito querido. Entienda usted eso. Entienda, reciba a mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como lo dice Pedro, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora lo que no hay en el mundo en este momento, justicia. Y por eso mi Señor Jesucristo dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo que tú anheles se te hará por añadidura. Es el momento, mi hermano, de que usted tome en serio la palabra del Señor. Aquí en este libro, mi hermano, hay cosas que yo no entiendo. Y quizás, como humano, a veces muchas personas no las aceptan. Pero por fe las creo y las acepto, sabiendo que es la palabra del Señor. Es el momento de que usted haga esa oración, mis hermanos. Pidiendo en el Espíritu Santo recibir a mi Señor Jesucristo en su corazón. Y empezar a hacer las cosas como Dios quiere. Están escritas en este libro, mi hermano. Tú tienes una Biblia en casa. Y esa es la voluntad del Padre. Que hagamos todo lo que está escrito. Solamente dice la palabra del Señor. Solamente. Te digo, levántate, esfuérzate, sé valiente, que yo estoy contigo. Y eso es lo que hacemos nosotros. Hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo, estamos haciendo esto todos los días, llevando la bendita palabra del Señor, porque no sabemos si va a haber un mañana. No sabemos si va a haber una tarde. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el arrebatamiento de la iglesia es un hecho. Y que si tú te quedas, mi hermano, no vayas a decir que no lo sabías. Porque la palabra del Señor lo dice, se llevará este evangelio a todos los rincones de la tierra para testimonio a todos. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros lo sepamos y no tengamos disculpas a la hora de que esto suceda. Se llevará este evangelio a todos los rincones de la tierra. Y este evangelio ya, porque es una profecía, ya el mundo ya sabe ese mensaje de salvación que hay para todos y cada uno de nosotros. Que solamente hay salvación en mi Señor Jesucristo. Porque esta es la voluntad del Padre. Que conozcamos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente a través de Él obtendremos la salvación. Porque solamente hay un nombre. Un solo nombre. Dado a los hombres en el cual podemos obtener la salvación. Y ese nombre es mi Señor Jesucristo. No ande batallando en el mundo buscando la verdad. Porque si sigues buscando la verdad en el mundo, lo que vas a escuchar es mentira. No andes batallando con una enfermedad, mi hermanos. Buscando médicos, chamanes, porque hoy lo hemos visto mucho. Yo que batallé con mi esposa, con 2 cánceres. Y aquí estoy. No andes batallando por allá buscando un camino a donde ir a esconderse de todo lo que viene, mi hermano. No. Si se va para México, si se va para Europa, se va para Colombia, para donde sea. Allá, esto es a nivel mundial. Mi Señor Jesucristo dijo unas palabras claras. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Si estás batallando con una enfermedad, ven a los pies de mi Señor Jesucristo. Él es la vida. Y donde hay vida, hay salud. La verdad, mi hermano, como lo he dicho siempre, la verdad no solamente es una palabra. La verdad no solamente es un concepto, la verdad es un hombre. Y ese hombre tiene un nombre, se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios bendito. Vamos a seguir orando por todos los enfermos. Oramos, Graciela, por toda tu familia. Oramos por mi cuñado Ramón Quiñones, que está pasando por quebrantos de salud. Oramos por todos y cada uno de los enfermos. Oramos por mi esposa, mi amada esposa, mi hermana Alicia Quiñones y toda la familia Quiñones Palomares. Oramos por nuestros hijos, por Ramón, por Lili, por Roxana, por Alex, por Iván Camilo y por todas sus familias.
por todos y cada uno de ellos, por sus hijos, por sus cónyuges. Oramos por todos y cada uno, por la familia Giraldo Posada, por toda mi familia. Estoy orando también por ti, Madre, para que mi Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, la convenza de pecado y te lleve, te dirija a los pies de mi Señor Jesucristo, para que haga ese milagro que estás esperando para tu esposo, Olmedo. Porque Él, lo dice la palabra del Señor, lo dice claramente, Él no escucha todas las oraciones, pero lo dice claramente, que si alguno es temeroso de Dios y ora, pidiendo en el nombre de mi Señor Jesucristo, Dios oye esas oraciones. Pero tenemos que orar en el Espíritu Santo y pidiendo todo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero tenemos que estar bien con mi Señor, vivir en santidad para que Él escuche esas oraciones. Porque si tú no tienes a Cristo en el corazón, mi hermano, que déjeme decirle que esas oraciones no pasan del techo de tu casa. Sigamos orando por todos y cada uno de nosotros. Oremos por el pueblo de Israel. Oremos por todos aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que están secuestrados, por aquellos que están viviendo en medio de conflictos armados en muchos lugares de este planeta. Pero es palabra del Señor. Angie, Dios te bendiga. Oramos también por la hermana Elizabeth y por su amado esposo Marco Antonio. Oramos por el hermano Alejandro, oramos por nuestros pastores, por todos los enfermos, son muchos. Y el Señor los conoce. Él nos conoce porque por quebrantos de salud estamos pasando todos. Hermano, pidiéndole al Señor de que tome este mensaje y compártalo a muchas personas, para que muchas personas vengan al arrepentimiento. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, implorando a ti, poderoso Dios, que escuche nuestras oraciones, Señor. Todas y cada una de nuestras oraciones, de las oraciones que clamamos a ti, Señor, toda la familia Quiñones que está implorando por la salud de muchos enfermos que hay, especialmente por Ramón, Padre Santo. Te pedimos por Angie, Señor, por todos aquellos que están enfermos en España, en Colombia, en México, en muchas partes de aquí de Hayward, Señor, de San José, San Francisco. Oramos también por todos los dirigentes, Padre Santo. Oramos por el presidente Donald Trump, Señor, porque sobre sus hombros lleva una carga grande, Padre Celestial, y sabemos que viene de ti, poderoso Dios, porque Dios pone reyes y quita reyes, Padre. Te pedimos, Señor, por todos esos hombres y mujeres, Señor, llenos del Espíritu Santo, que estamos llevando tu palabra, Señor, que estamos siendo vilipendiados, Señor, que estamos siendo ultrajados, Padre Celestial, que incluso ya no nos reciben, Señor, pero sabemos, Señor, que tú lo dijiste claramente. Hicieron eso contigo, Señor, y con nosotros, Padre Santo, también lo iban a hacer y lo están haciendo, Padre. Pero aquí estamos, Señor, sin temor alguno, Señor. No importa lo que venga, Papito Dios, tribulación, angustia, hambre, necesidad. Pero aquí estamos, Padre Santo. Solamente háblanos, Señor, y tus siervos escuchamos, Padre Santo. Porque todos los días estamos delante de ti, Señor. Vive Dios en cuya presencia estoy todos los días, Señor, pidiendo y clamando, Señor, por todos y cada uno de los enfermos, por todos los que batallan en este mundo, Señor. Un mundo, Señor, que ya verdaderamente ya no vale la pena vivir aquí, Señor. Por eso esperamos la grandiosa venida, Señor, cuando tú suenes esa trompeta y que hagamos los muertos en Cristo resucitar primero y luego nosotros, Señor, siendo transformados, seremos llevados, Señor, a la patria celestial, Padre Celestial. Gracias, poderoso Dios. Te pedimos también, Señor, por tu pueblo santo Israel, Señor,
por todos los que están a nuestro alrededor, Señor. Gracias, Papito Dios, por ser tan bueno y generoso. Gracias por la comida y la bebida que pones en nuestra mesa. Gracias por el trabajo, Papito. Llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que viva y reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Un saludo muy especial hasta aquí. Y si es la voluntad del Señor, estaremos dentro de 8 días y todos los días compartiendo la bendita palabra del Señor. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo tiene para todos y cada uno de nosotros, teniendo en cuenta que es el momento de tu salvación es hoy. Dios los bendiga, les amamos mucho y que Dios los bendiga rica y abundantemente a todos y cada uno de vosotros.